Mira qué galletas de avellanas tan ricas vamos a preparar juntos. Necesitamos trocear 190 gramos de avellanas. Queremos que queden trocitos visibles y con textura, así que no queremos hacer una harina de avellana. Ahora en un bol amplio ponemos 200 gramos de mantequilla, que la habremos sacado del frigorífico unas horas antes para que esté bien blanda. También ayuda si la cortamos en cubitos. Mezclamos la mantequilla para que se forme una crema. Nos costará un poco porque está algo fría, pero acabaremos consiguiendo una crema de mantequilla. Integramos bien 100 gramos de azúcar. Esta cantidad está bastante bien, no son unas galletas muy dulces. Añadimos 230 gramos de harina de trigo y media cucharadita, 2 gramos de impulsor químico. Integramos un poco con la ayuda de una espátula e incorporamos las avellanas. En este punto lo mejor es unificar todos los ingredientes con la mano, hasta conseguir esta masa. Forramos una bandeja de horno con papel de hornear y vamos cogiendo pequeñas porciones de masa. Formamos bolitas y las colocamos sobre el papel, separadas entre sí ya que con el calor se expanden y no queremos que se peguen unas a otras. Las bolitas pueden ser del tamaño que queráis, estas pesan unos 40-45 gramos y van a quedar unas galletas grandes. En total con esta cantidad de masa me han salido 17 galletas. Decoramos las galletas colocando una avellana en el centro. Esto es totalmente opcional, pero quedarán más vistosas, ¿no os parece? Y ya se van al horno, que lo tenemos precalentado a 180 grados, calor arriba y abajo, durante 20-22 minutos. Pasados 22 minutos ya tenemos nuestras galletas listas, con los laterales y la base bien dorados. Pero recomiendo dejarlas reposar unos minutos en la misma bandeja, ya que la superficie aún está blanda. A medida que las galletas se enfríen, se irán endureciendo. Ahora ya sí las pasamos con cuidado a una rejilla para que se enfríen por completo. Pero antes de que se enfríen las podemos rebozar en un poco de azúcar glass con media cucharadita de canela. Esto le da un toque muy rico. Me encantan estas galletas con frutos secos. Se conservan durante más de una semana en un tupper o en una lata y quedan muy chulas para regalar, ¿no os parece? Son unas galletas muy sabrosas con mucho sabor a avellana y te encuentras los trocitos crujientes por lo que tienen bastante textura. De dulzor están correctas, son crujientes y el interior jugoso. En definitiva, son unas galletas caseras buenísimas y os animo a prepararlas para tomarlas junto con el café o el té. Nos vemos pronto. ¡Chao!